Te ofrece Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El conflicto de Gaza vive una vez más una de esas paradojas que revelan hasta qué punto la política internacional se mueve entre declaraciones solemnes y realidades muy distintas y brutales sobre el terreno. El ministro de Exteriores de Israel asegura que su país aceptaría la propuesta de alto el fuego lanzada por Donald Trump. Una afirmación, en principio positiva, que abre la puerta a una tregua después de meses de violencia sin fin. La paradoja es evidente. Al mismo tiempo que se pronuncian estas palabras, Israel sigue ocupando barrio tras barrio, avanzando en la toma completa de la ciudad de Gaza. ¿Cómo se concilia entonces el lenguaje de la paz con la práctica de la guerra? Lo primero, es fundamental entender que aceptar un alto el fuego no implica, desde luego, no necesariamente renunciar a los objetivos estratégicos de una de las partes. Para Israel, el alto el fuego puede ser leído como una pausa táctica, una forma de ganar legitimidad internacional y, en paralelo, seguir haciendo una presión máxima sobre los gazatíes. El mensaje es claro. Se quiere dialogar, pero seguimos forzando las condiciones sobre el terreno. Esa dupla es la que revela las verdaderas intenciones. La contradicción entre palabra y acción es más chocante, sin embargo, cuando se coloca en el contexto de la política que sigue, en este caso Donald Trump. Su propuesta de alto el fuego se vende como un gesto de mediación, de capacidad de negociación, de diálogo. Pero sus asesores, sus ideólogos más influyentes, se cita muy a menudo en este asunto, como en otros, a Curtis Yarvin, defienden visiones radicales cercanas a un rediseño autoritario de la política y de la sociedad, en la que la fuerza y la dominación son las claves de un nuevo orden para Gaza. Es decir, la aceptación de ese alto el fuego bajo esa óptica no buscaría tanto detener la violencia como administrarla. Convertir en un instrumento de negociación esta coyuntura bajo la sombra de una coerción final. Sobre el terreno, Gaza se enfrentaría en ese caso a un escenario de expulsión masiva y el eco histórico es evidente. Nos remonta al siglo XX, no es que se inventaran en el siglo XX las deportaciones masivas, ni mucho menos, pero fueron una de las señas. El siglo XX está marcado por episodios de limpieza étnica y desplazamientos forzados en muchos países. Sería, eso sí, para la comunidad internacional del siglo XXI un fracaso ético de primer orden. Es evidente también que hay un dilema moral que se agranda cuando la estrategia de seguridad implica arrasar un territorio y obligar a su población a marcharse. No se trata de una guerra de ejércitos, se trata en este caso de la supervivencia de un pueblo. Y claro, cuando se pone en paralelo como si las dos partes fueran un ejército, se entra en una suerte de cinismo político difícilmente defendible. El riesgo de que los gazatíes sean expulsados masivamente lo que abre es un abanico de consecuencias geopolíticas relevante. Sin ir más lejos, para los países del entorno. Para Egipto, una presión en el Sinaí tremenda. Para Jordania, pues se rememorarían viejos fantasmas que además acabaron de forma violenta cuando se intentó poner fin a los enfrentamientos con los refugiados palestinos en la propia Jordania hace ya muchos años. Para Europa sería un desafío migratorio, si es que algunos recalarán aquí, y para el conjunto del mundo árabe sería la confirmación de que la causa palestina sigue siendo un elemento desestabilizador y cuando menos, si no desestabilizador para esos países, sí una mancha en su conciencia musulmana y de comunidad musulmana. La propuesta de Trump, además, hay que leerla en clave más amplia, porque sabemos que su estilo no es el de un pacificador clásico, ni mucho menos. Él busca imponer sus condiciones, modelar la realidad según lo que nos ha vendido, la narrativa que nos vende. Y claro, cuando sus pensadores defienden que la democracia liberal es un sistema agotado, que la autoridad fuerte y centralizada es la única vía para garantizar el orden, pues te das cuenta de que el alto el fuego no es sino un paralelo ahora mismo con una herramienta de lo más básica. Sería una excusa, no un fin en sí mismo. La pregunta incómoda aquí en este caso es ¿qué papel juega la comunidad internacional ante este escenario? Evidentemente Europa es incapaz de articular una voz única, nunca lo es. Vemos como tampoco tiene la capacidad militar para
intentar presionar de alguna manera. Naciones Unidas, como tantas otras veces, es un instrumento absolutamente bloqueado, ya obsoleto, con ese Consejo de Seguridad, y la capacidad de veto de sus 5 miembros queda paralizada cuando se trata de tomar decisiones graves e importantes en un conflicto relevante como este. Por eso es importante centrarse en las propuestas más controvertidas del equipo de Trump y sus pensadores. Son inquietantes porque cuando se teoriza abiertamente sobre sistemas políticos que no requieren de legitimidad popular, como es el caso de lo que se propone, cuando se plantea que las élites tomen decisiones sin control de nadie, deja de ser lo que puede pasar en Gaza una anomalía para ser un laboratorio. Hay más que recordar, volviendo a Yavin, esa corporación, ese Gaza 2.0 en el que nos olvidaríamos ya del Estado-nación surgido en el siglo XVIII, o por lo menos modernamente conocido a partir de entonces. No habría un Estado de Derecho, no habría garantías, no habría separación de poderes, simplemente sería un territorio empresarial gobernado como una corporación. Ahí es nada, ¿no? Con una cierta gratificación para los gazatíes que se fueran, acciones de esa corporación Gaza 2.0, pero desde luego ¿eso en qué lógica de respeto de los derechos del ciudadano entra, de la soberanía nacional? Puede ser la compuerta, si se abre, para repetirlo en otras naciones que sean lo suficientemente vulnerables como para que otras potencias determinen que tienen que dejar de ser ya un Estado-nación y que van a ser una suerte de empresa dirigida, no se sabe muy bien por quién. El hecho es que lo que parece que vemos es que este siglo XXI no está siendo para nada mejor que el siglo XX. Estamos olvidando lecciones de la historia, estamos repitiendo errores y al final, pues lo que viene novedoso, como es todo lo relativo a esas propuestas en torno a Gaza desde los entornos ideológicos de la Casa Blanca, pues no parece que sea mucho más halagüeño que lo que nos remite al siglo XX, así que ni lo antiguo ni lo moderno. Veremos cómo se consuma esa situación, hacia dónde evoluciona Gaza, hacia dónde van los gazatíes, que al final los seres humanos es la parte más relevante que tenemos sobre la mesa, y veremos si no tenemos que arrepentirnos de esa manga ancha que tienen ahora mismo y ese absoluto pensamiento libre en torno a las organizaciones de los territorios, si no tenemos que arrepentirnos a futuro. Al final ya lo iremos viendo, pero en cualquier caso estamos ante un punto de inflexión que puede cambiar para siempre la soberanía territorial y los estados-nación. Vamos a hacer un alto en el camino, un pequeño tiempo para publicidad. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco, y a la vuelta sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Actualidad de la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Israel, que insta a los gazatíes a evacuar toda la ciudad de Gaza. Desde la ciudad vieja y Tafat al este hasta el mar al oeste, así reza la orden de evacuación por redes sociales que ha emitido el ejército israelí. El ministro de Defensa Israel Katz ha advertido por su parte que si Hamás no se rinde, la franja de Gaza será destruida. La Global Smooth Flotilla denuncia un ataque con drones en Túnez. Las autoridades tunecianas, sin embargo, desmienten la existencia de un dron y el ataque. El motivo del incendio, dicen, ha sido el fuego en los chalecos salvavidas del buque. El incendio ha sido provocado por la explosión de un encendedor o de una colilla. Arranca en Nueva York la Asamblea General de la ONU. Lo hace con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de prácticamente todo el mundo y con la cuestión palestina sobrevolando todos los debates en un momento en que Estados Unidos y sus aliados más estrechos ponen en cuestión los principios mismos del multilateralismo. En Francia, Bayrou presenta hoy su dimisión a Macron. Lo hace tras perder de forma contundente la moción de confianza que él mismo convocó en la Asamblea Nacional. Macron prepara ahora el nombramiento de un nuevo jefe de gobierno, el quinto desde enero de 2024, que aleja de momento la opción de un adelanto electoral. Más de 20 muertos en un ataque ruso contra un pueblo de Donetsk. Así lo ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha calificado el ataque de brutalmente salvaje. El ataque ha tenido lugar en el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk, situada al este de Ucrania. En Londres, reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Reunión que preside el ministro británico de Defensa, John Healey, junto a su colega alemán Boris Pistorius. La reunión, también conocida como formato Ramstein, sirve para coordinar la ayuda militar a Ucrania. Zelensky espera obtener más defensas antiaéreas para hacer frente a los bombardeos rusos cada vez más intensos. Sobre Ucrania hablará también hoy en el Parlamento Europeo la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Entre tanto, continúa el juicio en Brasil contra Jair Bolsonaro. Tercera sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, en la que los jueces empezarán a pronunciar sus dictámenes y a votar. El juicio se puede extender a los días 10 y 12 de septiembre. Dimite el primer ministro nepalí por la ola de protestas. Sarma Oli ha dimitido tras 2 días de protestas del movimiento autodenominado Generación Z contra la corrupción y el veto en redes sociales, en las que han muerto 19 personas y más de 300 han resultado heridas. Sarma Oli, del Partido Comunista de Nepal, lideraba el gobierno nepalí desde julio de 2024. Araghchi se reúne con Rafael Grossi. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi se reúne en El Cairo con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, para continuar las conversaciones sobre la colaboración de la agencia con el programa nuclear iraní. Abordamos ya en profundidad todas estas informaciones, Blanca. François Bayrou dimite hoy como primer ministro francés tras la pérdida de confianza del Parlamento. El presidente Emmanuel Macron ya ha anunciado que, lejos de convocar elecciones, su propósito ahora es nombrar a otro primer ministro, a ser posible antes del 18 de septiembre. Pablo Llanone. En esa fecha tendrá lugar una huelga general debido al aumento del malestar social, provocado por el incremento de la pobreza y la crisis política. En los últimos meses, la situación se había agudizado con los recortes presupuestarios de Bayrou a ayudas sociales. Con esto en mente, la idea de Macron ahora sería nombrar a una persona que sea capaz de negociar con los sindicatos de cara a ese 18 de septiembre y posiblemente plantear unos presupuestos que tengan en cuenta sus intereses. El propio Gabriel Attal, ex primer ministro de Francia, apuesta por esa figura de negociador como primer ministro. Je crois que c'est une personne effectivement qui vient pas de la politique active immédiate, ça peut être quelqu'un qui vient du monde syndical, du monde associatif et qui sur son nom. Creo que es una persona que no venga de la política activa inmediata. Puede ser alguien que venga del mundo sindical, del mundo asociativo y que por su nombre pueda sentar alrededor de la misma mesa a todos los líderes de los partidos políticos. El próximo primer ministro francés será el quinto en 3 años, por lo que se teme por el estancamiento político. Olivier Faure, líder del Partido Socialista de Francia, pide un cambio. La clarté, c'est aujourd'hui que nous voulons le changement. C'est simple, Benjamin Duhamel. Le Para que changement. los franceses que expresan su exasperación, dice, puedan finalmente encontrar una salida política a través de un cambio que, en mi opinión, dice, no puede ser una continuación de lo que conocemos desde hace mucho tiempo.
Mientras, desde Agrupación Nacional, el partido más apoyado en las encuestas, pide elecciones presidenciales anticipadas para acabar con el gobierno de Macron. Escuchamos a su líder, Jordan Bardella. Creo que el pueblo francés, dice, es la clave para desbloquear la situación en la que nos encontramos. Hay que confiar en los franceses y al menos yo tengo la lucidez de decirle a la gente que si no cambiamos las políticas, si no cambiamos a las personas que están en el poder, entonces su vida cotidiana no podrá cambiar. Esta divergencia en la hoja de ruta entre la principal oposición y el partido gobernante remarcan esa fragmentación que se experimenta dentro del Parlamento galo. Por tanto, nos preguntamos, ¿quién puede sacar un presupuesto adelante en un Parlamento fragmentado y a la vez negociar con los sindicatos para reducir el malestar social? Bruno Retailleau, líder del Partido Republicano y ministro del Interior de Francia, considera que esa figura no puede ser socialista. Pour nous, il était inconcevable que le président de la République dice que es inconcebible que Macron haga su elección designando a un primer ministro socialista. No tanto porque estemos, dice, en contra del socialismo a priori, obviamente, sino simplemente porque el proyecto socialista no corresponde a lo que quiere la mayoría de los franceses, que son más bien de derecha, ni tampoco, dice, al interés de Francia. Ni al interés de la France. De momento, los nombres más sonados para asumir el cargo incluyen a Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa y figura cercana a Macron, a Catherine Vautrin, ministra de Trabajo y Salud, y a Éric Lombard, ministro de Economía, con imagen técnica y conciliadora. Quizá este último un perfil ajustado a las exigencias del Palacio Elíseo. Y en medio de esta crisis política, Francia afronta mañana una jornada que se perfila de parálisis general con protestas y bloqueos en todo el territorio. Gemma González. La jornada de mañana se perfila como una jornada de parálisis general con protestas y bloqueos previstos en todo el territorio. Un movimiento nacido en las redes sociales, Bloqueemos Todo, promueve el boicot a grandes superficies y bancos y la no utilización de plataformas digitales como Amazon o Uber. Sectores como taxistas y agricultores han anunciado ya su participación. Las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado se preparan para evitar el colapso de puntos sensibles, estaciones de transporte, centrales de energía y lugares emblemáticos que están en el punto de mira. José Manuel García es presidente de la Cámara de Comercio de España en Francia. Esto parece que viene de las redes sociales y está muy apoyado por la derecha, por la izquierda radical. ¿Qué puede pasar? Pues todo depende. Si nombra un primer ministro esta mañana, que puede ser Olivier Faure, como has dicho, es decir, del Partido Socialista, pues igual se calma la cosa, ¿no? Igual le dice Faure a la gente, oye, calmaros, dejadme el tiempo que yo vea cómo puedo, las medidas que puedo tomar, igual esto se viene abajo. El movimiento Bloqueons Tout, en español Bloqueemos Todo, es una iniciativa ciudadana que surgió en julio de 2025 en respuesta al ajuste presupuestario anunciado por el gobierno de Bayrou. Este plan, que ha acabado con la dimisión de Bayrou, contenía recortes presupuestarios drásticos, incluido la eliminación de 2 días festivos, la congelación de las pensiones y la reducción en servicios públicos esenciales. Un sondeo realizado este pasado mes de agosto muestra que el 63% de los franceses apoya este movimiento. La Francia insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, también ha expresado su apoyo público a esta plataforma y ha solicitado incluso una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Diversos sindicatos y partidos, incluso del ala de la derecha, han mostrado su simpatía por ellos. Algunos medios franceses, sin embargo, aseguran que pese al discurso de independencia, el movimiento ha sido permeado por espacios políticos radicales y círculos conspiracionistas, en especial en redes como Telegram. Y el Gobierno ha dado luz verde este martes a parte del paquete de medidas de presión a Israel. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Son 9 medidas urgentes que de nuevo muestran el compromiso del Gobierno con la paz, pero que responden también al sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y las españolas contra la guerra, contra la violencia inaceptable, contra la hambruna a la que se somete injustamente a civiles, a mujeres, a niñas, a niños, en pleno siglo XXI. Medidas que siguen sin convencer a los socios del Gobierno. Desde Podemos, Irene Montero critica que el Ejecutivo haya aprobado estas medidas mediante un decreto ley. A lo mejor lo hacen por Real Decreto Ley, porque así tiene que ir al Congreso y así Junts lo va a tumbar y van a poder contar que lo han intentado, pero que no fue posible. ¿Qué va a pasar con esos 40 contratos de compra que han firmado desde el inicio del genocidio hasta ahora y que nos convierte en el país de la Unión Europea que más armas le ha comprado a Israel desde el inicio del genocidio?
Por cierto, que Álvarez ha anunciado tras el Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado el veto a la entrada de 2 ministros de Israel en España. En concreto, son los ministros de Hacienda y de Seguridad Nacional de Israel, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Esta medida ha sido tomada en el marco del plan del Gobierno para presionar a Israel en contra de los ataques a Gaza. Sobre el terreno, los cielos de Gaza se han llenado este martes de cartulinas en las que el ejército israelí avisa a la población gazatí que abandone la ciudad porque va a poner en marcha una ofensiva terrestre en esa zona. Israel ha advertido que intensificará los bombardeos aéreos y las operaciones en forma de un huracán poderoso si Hamás no libera los últimos rehenes y se rinden. Las últimas horas el ejército de Israel ha destruido un rascacielos de 12 plantas que servía, según Israel, como centro de comando de Hamás. Y todo ello mientras que las negociaciones entre Hamás e Israel avanzan, aunque lentamente. Rubén Gil. Bajo el impulso estadounidense, las negociaciones entre Israel y Hamás parecen avanzar lentamente. Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por Donald Trump que incluye un acuerdo para el intercambio de rehenes y el desarme de Hamás. El grupo terrorista, por su parte, califica la propuesta como una rendición humillante por exigir el desarme y condiciones políticas inaceptables. El acuerdo contempla un alto al fuego temporal de 60 días con posibilidad de extensión automática si no se alcanza una tregua permanente tras ese plazo. Prevé además el intercambio de 10 rehenes vivos y los cuerpos de 18 fallecidos el primer día y la liberación del resto en una segunda fase. Israel entregaría a Hamás 1.236 destinos, incluyendo a presos con cadena perpetua y a quienes fueron arrestados tras el ataque del 7 de octubre. Además, entregarían 180 cadáveres palestinos. Al iniciarse el acuerdo, quedarían suspendidas además todas las operaciones militares israelíes en Gaza. El ejército de Israel se relocalizaría primero al norte de Gaza y después en el sur, en el corredor de Netzarim. Se incrementaría además el ingreso de la ayuda humanitaria al enclave distribuida por Naciones Unidas y la Media Luna Roja. Las negociaciones por una tregua definitiva deberían comenzar dentro de 60 días con Estados Unidos, Qatar y Egipto como mediadores y garantes del cumplimiento. Trump mismo se posicionaría como garante de que Israel no reanudará la ofensiva. Ya ha dimitido el primer ministro nepalí después de que manifestantes jóvenes hayan quemado su casa, a pesar de que Katmandú haya remediado la principal razón del malestar social. Esto es el bloqueo a más de 26 en redes sociales, entre ellas WhatsApp. Las protestas continúan, Pablo. Y es que los miles de manifestantes no solo denuncian el bloqueo de redes sociales impuesto por el gobierno nepalí, también la corrupción y el nepotismo. Se trata de un problema estructural que ha enardecido las calles del país, llevando a una situación de pura violencia entre jóvenes y autoridades. En los últimos 2 días, 19 personas han fallecido y 400 han resultado heridas. La situación se tornó especialmente convulsa cuando decenas de miles de manifestantes irrumpieron en el complejo del Parlamento de Katmandú. Incendiaron ambulancias y casas de altos funcionarios, incluidos la del ministro de Comunicaciones y del Interior. Mientras, la policía respondía con gases lacrimógenos, cañones de agua, bolas de goma y, en algunos casos, fuego real. Esta situación ha llevado al primer ministro a dimitir, esperanzado porque este acto simbólico lleve a una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, la insurrección, que carece de un liderazgo formal, no llega a su fin. Aunque el detonante haya sido ese apagón a las redes sociales que buscaba combatir los discursos de odio digitales, el malestar, como decíamos, es estructural. La censura no es más que la guinda de un hartazgo provocado por la corrupción y el nepotismo. Entre tanto, reacción internacional. Desde la India, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado a los residentes indios en Nepal que actúen con cautela y respeten las medidas y directrices emitidas por las autoridades nepalesas. Por su lado, desde la Unión Europea, la alta representante Kaja Kallas ha pedido al gobierno de Nepal que haga lo necesario para proteger vidas y ha exigido que las muertes sean investigadas de manera independiente. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Se lo digo siempre, la primera víctima de la guerra es la verdad, por eso nos interesa mucho saber cómo, según el país, según la empresa, el sesgo que tiene cada uno de los medios relevantes del ámbito internacional nos cuenta una realidad en torno a la información geopolítica. Una labor que desarrolla Pablo Iannone y que desglosamos con la ayuda de Blanca del Tronco. Comenzamos con la caída del gobierno de Macron, que los medios internacionales interpretan como un fracaso del propio presidente galo. Dentro de Europa, Blanca, diversos medios hablan de ingobernabilidad de Francia. Así lo dicen desde Reino Unido, The Guardian, y desde Alemania, Der Spiegel. El rotativo británico asegura que la vacante a primer ministro francés es un cáliz envenenado con la posibilidad de la destitución en cualquier momento. Esto se debe, dice el medio, a que los políticos franceses no se ponen de acuerdo sobre cómo abordar el creciente déficit y la deuda pública en medio del malestar social. Mientras el medio germano sube la temperatura y vaticina que este caos político podría presentar en poco tiempo una amenaza para toda Europa. Desde Rusia, claro, con las altisonantes declaraciones que se han cruzado tanto el Kremlin como el Elíseo por otros asuntos, Russia Today aprovecha para afirmar rotundamente que el gobierno de Macron se derrumba. Destaca que se trata de la primera vez en la historia de la Quinta República que un primer ministro cae en una moción de confianza, y se hace eco de que Bayrou dijo en su último discurso antes de las votaciones que aunque la oposición pueda deshacerse del gobierno, no puede deshacerse de la realidad, es decir, del aumento de la deuda año tras año y la esclavitud que esto supondrá para las próximas generaciones. Y desde el otro extremo del mundo, desde el extremo oriente, en China, The South China Morning Post asegura que Macron se encuentra ante un complicado dilema. Dicen que si juega mal sus cartas podría provocar el ascenso del partido de Marine Le Pen. Y es que según las encuestas, si Macron convoca elecciones, el partido de Jordan Bardella podría fortalecerse más en el Parlamento en detrimento del de Macron. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Asia, porque en Tailandia el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, figura no exenta de polémicas, se prepara para entrar a prisión. Fue elegido democráticamente en 2005, logró relevantes avances sociales, pero también fue acusado de corrupción. En 2006 fue depuesto por el ejército real. Hace apenas unos días su hija, que había accedido al puesto por elección parlamentaria, ha sido destituida por el Constitucional, históricamente alineado con el palacio y sus intereses. La confrontación entre la dinastía Shinawatra, elegida por vía democrática, y el ejército, apoyado por el monarca, Blanca, lo que crea es una tensión entre intereses de mayoría y autoridad de palacio. Desde Japan Times muestran una postura de crítica a ambos lados. Hablan de que el clan político de Shinawatra ha sido durante 2 décadas el principal enemigo de la élite promilitar y pro-realeza de Tailandia, que ve la marca populista de Shinawatra como una amenaza al orden social tradicional. Tailandia tiene peso geopolítico regional indudable y por eso desde Malasia, de Malay Mail, se hace eco de la noticia y presenta, dice, indicios de simpatía hacia el propio Shinawatra. Y es que el medio malayo se hace eco de declaraciones del ex primer ministro alegando que aunque hoy no puede que ya no tenga libertad, tiene libertad de pensamiento para crear beneficios para él y para el país y para la gente. Asimismo, el medio se hace eco de declaraciones de un aliado de Shinawatra asegurando que el ex primer ministro aún tiene espíritu de lucha y ha vuelto de su exilio preparado para enfrentar cualquier situación, ya sea buena o mala. Terminamos en África, mirando hacia el continente para abordar un asunto que tratábamos además hace apenas unos días aquí en Pulso Geopolítico, porque Etiopía inaugura oficialmente la mayor represa hidroeléctrica de África. La gran presa del renacimiento etíope va a proporcionar energía a millones de personas, pero profundiza en una disputa grave con otros países que necesitan también del Nilo, Egipto y Sudán, y la disputa es por el caudal del segundo río más largo del mundo, del Nilo. En los medios etíopes se habla de del poder que esta presa dará al país, creando una nueva realidad para el Nilo. En algunos rotativos incluso se habla de que esta presa debería estudiarse en las escuelas. La narrativa sudanesa y egipcia es claramente distinta. Desde el Sunday Tribune, medio independiente del ejército, reflejan la postura conjunta de Sudán y Egipto contra esta iniciativa etíope. Desde Radio Dabanga, medio controlado por el gobierno militar sudanés, denuncian una crisis sin precedentes en el Nilo río abajo. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que el mundo ha girado en sus prioridades, al menos en lo geopolítico, y que el eje del Pacífico, Asia, es quien manda ahora, quien tiene más relevancia y donde las principales potencias ponen especialmente su foco. Y sabemos también que la reciente cumbre de OCS en Tianjin, la imponente forma en la que China sacó músculo en su desfile de la victoria el 3 de septiembre, nos han dejado claro que hay una apuesta decidida por una treintena de jefes de Estado para aglutinarse en distintos foros de influencia geopolítica y geoeconómica. Por eso nos interesa la otra parte también, cómo puede afectar esto a alianzas históricas en esa zona del mundo que han intentado tradicionalmente contrapesar. Es el caso de la que viven Estados Unidos y Japón desde la derrota de uno a manos del otro en la Segunda Guerra Mundial. De ello vamos a hablar ya con Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, para analizarlo con tranquilidad. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Es un gusto hablar contigo. Miguel Ángel, ¿cómo describirías el estado actual de esa relación, de esa alianza que tiene décadas, lo decía, después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de seguridad, defensa mutua, de entendimiento, de alineamiento? Sí, bueno, actualmente estamos en un momento de redefinición del rol de Japón. ¿Por qué? Porque tiene que actualmente pensar cómo va a actuar en dos capas superpuestas. Por una parte, su posición dentro del orden regional asiático y por otra parte en el orden internacional. La alianza Washington-Tokio es una de las más fuertes a nivel histórico. Como bien indicabas, es una alianza histórica. Japón se considera una punta de lanza occidental en la región y estamos hablando de una potencia históricamente con bastante peso en la región. Estamos hablando de la potencia por antonomasia en Asia, valga la redundancia, y actualmente estamos en un proceso de cambio donde la debilidad interna, con las noticias que tenemos actualmente, va a marcar también los siguientes pasos en esta relación estructural. Cuestiones de actualidad geopolítica, como el desfile tremendo del 3 de septiembre, como la cumbre de OCS en Tianjin, ¿cómo crees tú que afectan a la percepción de amenaza por parte de Tokio y de Washington y a su capacidad de respuesta o a su vocación de respuesta? Sí, aquí tenemos que diferenciar dos elementos principales. La cumbre de Tianjin, sin duda alguna, fue una muestra de músculo que tiene China de atractivo en la región, sobre todo para controlar esa narrativa de la creación de un bloque antiamericano, y estamos atentos sobre todo a cómo se van a institucionalizar diferentes compromisos, porque aunque la cumbre haya sido de gran atractivo mediático, político y económico, no deja de ser eso. Es decir, actualmente un concierto económico-político para la región, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo, alianza formal, digamos, en términos de seguridad y defensa. ¿Cómo debe percibir esto Washington y Tokio? Pues sin duda alguna sigue reforzando su vínculo de seguridad común, que es el crecimiento de China en la región también del Indo-Pacífico y con todos los países de alrededor, porque está intentando buscar activamente rutas estratégicas para energía, para comercio, y que impulse sobre todo su consumo interno y sus vínculos, digamos, con los países de la región. Aquí también vamos a tener el elemento principal de cómo se desarrollará ahora esta crisis interna en Japón, pero sí que es cierto que se constituye esa alianza, digamos,
cada vez más estructural gracias a que China está intentando hacer un cerco a Japón, que es el principal aliado estadounidense de la región, y Estados Unidos también se ve obligado a actuar de la mano de Japón. Y claro, aquí vamos a tener, digamos, otra vez esa pelea regional por ver quién o qué elementos son los más atractivos para los países de la región, porque, por ejemplo, India asistió a la cumbre, pero no asistió al desfile militar, y ahí ya tenemos una declaración de intenciones de, oye, aquí sí te apoyo, en el resto no. Rusia definitivamente se tiene que posicionar en el lado chino, porque consiguió la firma, por ejemplo, del nuevo corredor para la energía hacia China. Es decir, tenemos una serie de elementos que se configuran en torno a un relato que dispone Tianjin como cumbre y la Organización de Cooperación de Shanghái, y frente a otra, esa narrativa más jurídica, más militar y tecnológica, que es lo que define realmente la alianza de Washington con Tokio. Es decir, Japón y Estados Unidos son socios históricos con una alianza vinculante y en términos de seguridad desde 1950 hasta prácticamente nuestros días. Y esa alianza no ha dejado de fortalecerse. Sabemos, sin embargo, Miguel Ángel, que esa alianza viene de que uno gana al otro, de que le quita la capacidad de tener ejército, solamente le permite tener en principio unas fuerzas defensivas, de que tiene bases militares, porque así lo dispuso unilateralmente en territorio japonés. Pero claro, las circunstancias han cambiado, como tú muy bien has reflejado. Y yo te pregunto, ¿se está viendo Japón empujado a un mayor rearme, a un papel más proactivo en la región? Porque hemos visto dinero presupuestario para defensa mucho más alto que en otras épocas. Cambio de criterio. Han llegado a comprar, hablábamos con el embajador de Japón en España hace unos meses aquí, nos contaba, hemos comprado misiles que pueden golpear en origen, pero son defensivos. Dice, porque es que hay cosas que solo se pueden parar en origen, pero al final ya es un cambio cualitativo. Exactamente. Aquí lo que primero tenemos que indicar es que la línea es bastante fina cuando se habla de capacidad militar, porque en cuanto a respuesta defensiva o atacar, digamos que los discursos van a variar según se desarrollen los conflictos, pero definitivamente el contexto regional empuja a Japón, digamos, a superponer su interés nacional y su propia lectura del equilibrio regional de cómo tiene que actuar. Aquí, como bien hablábamos, partimos de una derrota a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la que Japón se ve se ve obligada a renunciar a su aparato militar, básicamente, pero tiene un fuerte despliegue también militar estadounidense que actúa como elemento disuasorio a los enemigos más cercanos, véase Corea del Norte, véase Rusia, véase China, pero también digamos que cada vez la sociedad japonesa es más consciente de que necesitan un aparato militar propio, una capacidad militar propia. En este sentido, como bien indicabas, el gasto en defensa respecto al PIB continúa ascendiendo. De 2023 a 2024, el gasto militar superó o ascendió en un 16% más que el respectivo año anterior. Por otra parte, los acuerdos entre Estados Unidos y Japón en cooperación militar, tecnológica y naval justamente no han dejado de crecer. También, incluso la noticia que indicaba de los 400 misiles Tomahawk que compra Japón, también indican y nos van detallando cuál es la postura de Japón frente a este contexto tan, digamos, frenético y en tensión constante que representa para ellos. Y no olvidemos que es una potencia que históricamente ha tenido sus conflictos con China, recordemos Manchuria, también con Corea, también con Rusia, que fue la primera potencia asiática en vencer a una occidental. Es decir, aquí jugamos con elementos históricos y actuales que van a definir la posición de Japón, pero sí es cierto que está obligada a reaccionar sobre todo de forma unilateral. ¿Podríamos llegar a hablar, Miguel Ángel, si las tensiones entre esos bloques más o menos que hemos dibujado previamente siguen escalando, de que evolucionara esa alianza Estados Unidos-Japón hacia una suerte de OTAN asiática con otros socios incluidos? Permíteme la licencia. Australia, aunque ya sabemos que no es Asia, pero está en Asia, como si dijéramos, ¿no? Metiendo a Australia, metiendo Nueva Zelanda. No sé si eso es algo que se contempla. Sí, de hecho es una de las cosas que más se teme en el orden actual en Asia. Rusia llama constantemente a Japón a no actuar en pro de esos objetivos que tú mencionas. Después tenemos vertientes
principales de actuación de los países occidentales en la región del Indo-Pacífico, como el AUKUS o el Quad, donde participa Australia, por ejemplo. Japón se suma al segundo pilar del AUKUS, que viene siendo toda la cooperación tecnológica también y el desarrollo naval. Por lo tanto, también indicamos ahí que Japón está tomando cada vez más un papel proactivo en esta especie de mini suerte de OTAN para la región. Y también hay que sumarle, Rafa, que el último concepto estratégico de la OTAN ya se nombra al Indo-Pacífico como una región fundamental de actuación para esa OTAN 360, digamos, de actuación global, y que al fin y al cabo también se ve afectada por lo que sucede en el Pacífico. Y aquí sin duda Japón, con su cooperación y sus mecanismos de actuación con Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y otros países, va a ser fundamental, totalmente. Para ir terminando, te pregunto si toda esta cercanía, que es de décadas y que parece que está abocado a ella, Japón, pero si esta cercanía a Estados Unidos tan hostil a tantos países puede ser un riesgo, porque al final está demasiado identificada con Estados Unidos respecto de sus vecinos asiáticos, en un contexto además en el que vemos como China es preponderante, como tiene muchos apoyos. No sé si es un riesgo implícito a la vez que una defensa, pero que te condiciona mucho, ¿no?, por tu posicionamiento. Exactamente, aquí podríamos hablar de una especie de dualidad en su alianza con los Estados Unidos. La primera, en seguridad, es fundamental debido al grado de disuasión que dispone actualmente los estadounidenses en la región. Sí es cierto también que Japón está abogada, como hablábamos antes, a intentar actuar por capacidad propia y buscar sus propias alianzas, aunque este campo de actuación lo tiene bastante limitado. Y por otra parte, en segundo lugar, tenemos esa competición económica y comercial que Estados Unidos le ha plantado actualmente a su principal socio en la región, a Japón. Y claro, aquí Japón se ha visto también, digamos, impulsada a buscar otros socios, otro tipo de alianzas, donde, por ejemplo, la inclusión en su Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea va a intentar impulsar el papel de Japón en otros lugares del mundo. Sigue apostando obviamente por la cooperación económica y comercial con China, que es su segundo principal socio comercial actualmente, y con otros países de la región como Corea del Sur también. Y luego vamos a tener que observar detenidamente cómo se van a comportar también los socios o aliados de la región, tanto los que participaron en la cumbre de Tianjin como los que no, y los que también comparten tensiones compartidas con Japón respecto a China y todo lo que está haciendo en el Mar del Sur Meridional, por ejemplo, véase Filipinas. Vamos a ver cómo actúa Singapur, Malasia y demás con países que tradicionalmente Japón también ha tenido una buena relación. Miguel Ángel, como siempre tengo que agradecerte que nos hayas atendido para reflejar con tus palabras y tu análisis la complicada situación que se vive en el Pacífico. Muchísimas gracias, Rafa, y si me lo permites un apunte, la situación en el Pacífico es bastante compleja también y demás, y sé que también uno de nuestros mayores oyentes está pasando por una situación compleja y me gustaría también darle un saludo a Aymar, que sé que nos está escuchando, y agradecerte a ti también, Rafa, por el espacio y por la conversación siempre, que es un verdadero placer. Claro que sí, desearle que vaya muy bien. Miguel Ángel Melián, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Se acaban de cumplir 100 años de uno de los hitos más relevantes de la historia militar española, el desembarco de Alhucemas de 1925, una operación que para muchos marcó un antes y un después en la guerra de Marruecos, que fue un desafío técnico, logístico, pero también un episodio cargado y granado de contexto político, diplomático, geopolítico incluso. Por eso hemos invitado para hablar de ello a Roberto Muñoz Bolaños, que es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Camilo José Cela y en la del Atlántico Medio. Además es especialista en historia militar y autor de Alhucemas 1925, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos. Roberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. El desembarco de Alhucemas, lo decíamos, cumple 100 años. Yo creo que es importante para la historia militar española. ¿Puede considerarse relevante, entonces, definitivamente ese desembarco para nuestra historia militar? Bueno, es tan relevante como que podemos definirlo como la gran operación militar española del siglo XX. Contundente. Contundente. No hay una operación de tanto calado en la historia militar de la pasada centuria como Alhucemas. Ni siquiera el puente aéreo que organizó Franco para trasladar las tropas del ejército español en Marruecos a la península en julio-agosto de 1936. Es más relevante Alhucemas porque es mayor el número de soldados que participan y sobre todo porque fue el comienzo del fin de la guerra de la guerra del Rif, que había ensangrentado España como nación desde 1909. Explícanos, Roberto, qué circunstancias llevan a España y a Francia a colaborar, a coordinar una operación de tal envergadura en el Rif. Las circunstancias son fundamentalmente, en el lado español, el fracaso de la política abandonista de Primo de Rivera. Primo de Rivera llega al poder en 1923 y considera, siempre lo había sido, que hay que abandonar progresivamente el protectorado, dejando solamente una serie de plazas fundamentales como la propia Ceuta y Melilla, Tetuán, etc. Organiza la marcha la retirada la retirada de Sahagún en 1924, que es un auténtico desastre, y además no coloca a España en una mejor posición estratégica en el protectorado. Ante esa tesitura empieza a asumir la idea de desembarcar en Alhucemas, que ya se había manifestado en el siglo XIX, pero que sobre todo a partir de 1911 se considera la operación clave para acabar con la rebelión en Marruecos. ¿Por qué? Porque parte de la bahía de Alhucemas está controlado por los Benu Riagil, la tribu de Adelkrim o la cabila de Adelkrim, que es la más belicosa y la que encabeza la rebelión en esa región marroquí. Por seguir poniendo en contexto, es la operación más relevante de España en el siglo XX, pero no hay experiencia. Es un desafío técnico, logístico, y las operaciones anfibias no eran algo común. Cuéntanos, ¿cómo se puede desarrollar? Hemos dicho España, pero falta Francia. Claro. Francia en ningún momento había apoyado a España en la rebelión del Rif. Nunca había apoyado a España. Entendía que mientras el problema lo tuviera España, no le llegaba su parte del protectorado. ¿Qué ocurre? Que en 1925, tras enfrentarse y derrotar a España, Adelkrim ataca a Francia. Y es en ese momento cuando los franceses se dan cuenta de que hay que acabar con el problema de la rebelión del Rif. ¿Por qué? Porque sobre todo no es solamente en Marruecos, es también en un momento en que se empiezan a desarrollar movimientos anticoloniales que pueden afectar a otros territorios del imperio francés. Y respecto a la experiencia, no hay experiencia, porque la única experiencia que había es la de Galípoli, que había sido un fracaso. Luego había habido una operación en el Báltico en 1917, Albión, que la habían organizado los alemanes, que sí había sido un éxito, pero era muy desconocida. Entonces, los españoles diseñan el desembarco casi partiendo de cero. Qué bueno. Casi partiendo de cero. Sí, hay una tradición de desembarcos anteriores españoles, pero estamos hablando del siglo XVII, XVIII, pero no tienen una experiencia previa. Sí es cierto
que en marzo hacen un desembarco en Alcázar Seguer, pero muy pequeñito, que les sirve de modelo, pero es en mismo 1925. Luego, evidentemente, diseñan ese desembarco. Es cierto, como ya he dicho, que hay una tradición española y que esa operación se venía rondando y se venía planificando desde 1911. Pero es cierto que en el siglo XX parten casi de cero. Una de las aclaraciones que te he leído hacer es que, a pesar de lo que se ha hablado, este desembarco en Alhucemas no es referencia directa, al menos, del de Normandía, ¿verdad? No es referencia directa, pero sí es referencia indirecta. Es decir, una vez que tiene éxito el desembarco de Alhucemas, se va a estudiar por los marines norteamericanos y va a ser la base del manual de guerra anfibia que editan en 1934. También es conocida en Inglaterra. Es curioso que yo, leyendo a los ingleses, lo único que sacaron fue fallos del desembarco. No sacan ninguna, incluso fallos que no tuvieron lugar. Es decir, van más allá. La leyenda negra. Van más allá de los errores que pudo haber, pero ellos incluyen otros errores que realmente no fueron errores. Y también se estudió en Francia. Por tanto, yo siempre digo, no es referencia directa del desembarco de Normandía, pero sí es indirecta. Es decir, si sirve de base para desarrollar una doctrina anfibia en Estados Unidos, aunque sea del Cuerpo de Marines, luego sirve de referencia indirecta para los posibles desembarcos que tienen lugar en la Segunda Guerra Mundial. En torno a su éxito, ¿qué influencia tuvieron los medios aéreos o incluso los franceses, que se animan a colaborar? También en sus tácticas he leído que ayudaron en cierta medida por la experiencia que habían tenido en la parte suya del protectorado. Sí, pero vamos, el desembarco es español. Sí. Es decir, apoyan los franceses con barcos y aviones, pero el desembarco es español. ¿Cuál es la clave del desembarco? En primer lugar, lo bien adiestradas que están las tropas españolas, especialmente las que pertenecen a la brigada Saro, que es la que lleva a cabo el desembarco. Luego hay otra brigada, que es la Fernández Pérez, que desembarca posteriormente. Pero el día 8 desembarcan las unidades de la brigada Saro. Y fundamentalmente, evidentemente, los profesionales españoles. Estamos hablando de legionarios, estamos hablando de guerreros de las Jarcas, y estamos hablando de guerreros de las Mejalas, siempre encuadrados por españoles. Y luego el magnífico papel que hace la aviación. La aviación es clave para asegurar el desembarco. Los españoles son pioneros en el uso del bombardeo aéreo. ¡Qué bueno! Y evidentemente utilizan el bombardeo aéreo, utilizan bombas de gas, de hiperita, sobre todo para dañar la retaguardia rifeña, y evidentemente tanto los soldados españoles como los medios aéreos son claves, también la Marina. Lo que pasa es que con la Marina hay un problema: el tiro de los barcos navales es un tiro recto, y ahí se necesitaba un tiro oblicuo para alcanzar las baterías rifeñas. Pero también la Marina es clave porque es la que protege el convoy hasta llegar a Alhucemas y evidentemente es la que transporta a los soldados hasta las playas. ¿Se puede hablar de un antes y un después para la guerra de Marruecos con esta operación? Sí. La clave, yo defiendo que lo que hace es permitir a España recuperar la iniciativa estratégica. Es decir, antes de Alhucemas la iniciativa estratégica no era española, era del Crim, por eso había atacado Francia. A partir de Alhucemas la iniciativa estratégica pasa a España con la colaboración de Francia, pero evidentemente quien ha realizado el desembarco son los españoles. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Que si bien hay ciertas intervenciones políticas que retrasan el desarrollo de las operaciones finales, cuando éstas se ponen en marcha, lo que se llama la fase de explotación del desembarco, en 6 de mayo de 1926, en poco más de 20 días, Adelcrim se rinde el 27 de mayo del mismo año. Por tanto, es clave para acabar con la guerra del Rif. Por eso he dicho que es el granito de la historia militar española del siglo XX. Es curioso, leyendo un poco sobre las circunstancias en el territorio de quienes podían estar en contra de la presencia de Francia y de España, que a diferencia de hoy en día, la monarquía marroquí no estaba demasiado molesta y no hizo gran cosa, y sin embargo fueron los rifeños quienes fueron más belicosos. Pero también es un hecho que Abdelkrim, según he leído, me corrige si estoy equivocado, si hubiera generado un estado allí tapón, probablemente no hubiera reivindicado Ceuta y Melilla, que no tiene base histórica, mientras que ahora los marroquíes sí las reivindican. Es complejo. Precisamente el líder del Partido Nacionalista Rifeño declaró hace poco que a España le interesa una república del Rif porque ya no habría chantaje marroquí sobre Ceuta y Melilla. Esa es la clave de por qué, según mi hipótesis, esa es la clave de por qué no se celebra el desembarco.
Dicen, ¿es por no molestar a Marruecos? No. No es por no molestar a Marruecos. Es por no desestabilizar Marruecos. Porque el sultán Moulay Hafid, que era el bisabuelo del monarca actual, apoyó el desembarco. Contra, evidentemente, una parte de su territorio, los rifeños que no se consideran marroquíes, y en consecuencia, el líder de la resistencia no es el sultán, es Adelkrim. Por eso en el Rif se reivindica la República del Rif y la figura de Adelkrim. Celebrar el desembarco yo creo que sería desestabilizar Marruecos. Bueno, pero es muy interesante conocerlo porque quizá la gente no se hace idea cómo van cambiando los intereses en función de cómo evolucionan, ¿no?, las situaciones. También, Roberto, con perspectiva histórica, el papel de la cooperación internacional para operaciones militares complejas lo pone de manifiesto Alucemas, ¿no? Sí, ahí está claro, es decir, se demuestra que evidentemente cuando varios países participan es más fácil realizar una operación. Siempre hay problemas del mando, etcétera. Aquí se repartió muy bien porque coincide un hecho que es clave para el éxito de Alucemas, que el jefe político es el jefe militar. Toda la operación está dirigida por Miguel Primo de Rivera, que es teniente general, es el dictador. Sí, hay unos jefes navales o pertenecientes a la Armada y unos jefes del Ejército, pero por encima de todos está Primo de Rivera, que actúa como jefe de las fuerzas que participan en el desembarco. Y eso favorece, aunque haya franceses, la cooperación con los franceses es buena en el desembarco, tanto naval como aérea. Entonces eso facilita el desembarco. ¿Cómo debería, en tu opinión, Roberto, recordarse este desembarco de Alucemas? Porque es relevante, tú lo has puesto sobre la mesa, lo has puesto en valor. En tu opinión, tú lo has dicho, quizá por no desestabilizar Marruecos no se hace, pero parece mentira que pudiendo sacar pecho de algo que se hizo bien, siempre se habla del Barranco del Lobo en lugar de hablarse del desembarco de Alucemas. Hombre, yo no estoy en el gobierno, pero yo hubiera hecho una conmemoración ayer. Una conmemoración y de alguna manera en esa conmemoración hubieran estado presentes las unidades que participaron en ese desembarco, que siguen existiendo, evidentemente no con los mismos jefes ni soldados, pero siguen existiendo, porque realmente es un hito en la historia militar española. Entonces las banderas de la Legión que participaron, los regulares que participaron, los batallones de los diferentes regimientos, la propia Infantería de Marina, que aportó un batallón, etcétera. Digamos que había que hacer una conmemoración, o debería haberse hecho una conmemoración en honor de todas las unidades que participaron y evidentemente, es mi opinión, presidida por Su Majestad el Rey como capitán general de los ejércitos. Sacando pecho de un hito en la historia de las operaciones complejas de los desembarcos navales y que bueno, al final estuvo bien hecho, ¿no? Se me olvidaba, y hubiera invitado a Francia. Porque también participaron. Es decir, hubiera invitado a Francia y hubiera sido una conmemoración internacional presidida por Su Majestad el Rey como capitán general de los ejércitos. Nos sobran complejos y nos falta capacidad de presumir de las cosas bien hechas, pero nosotros hemos intentado aportar nuestro granito de arena, conocer mejor la operación, que de nombre en muchos casos la conocemos, pero no en detalle. Por eso hemos tenido la suerte de contar con Roberto Muñoz Bolaños, ya saben, autor de ese Alucemas 1925, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos. Ha sido un placer hablar con alguien que nos ha podido hablar de la operación con tanta autoritas como tú, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado. Hemos reflexionado sobre la situación en Gaza. Les hemos contado las noticias más relevantes de la información geopolítica en forma de titulares y de crónicas. Y hemos tocado dos asuntos en profundidad. Por un lado, la situación en el Pacífico, después de ese necesario refuerzo de la alianza entre Estados Unidos y Japón ante la beligerancia china. Y hemos hablado de los 100 años del desembarco español en Alucemas. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.